Doña Filomena era una anciana que primero fue explotada con labores domésticas por su padre y sus hermanos. Después la sometieron su esposo y sus 2 hijos, quienes la trataban de fea, vieja e inútil, provocando en ella un dolor terrible al punto que solo deseaba morirse. Sin embargo, apareció quien le cambió la vida para siempre. El día que cumplió 70 años, la señora salió a caminar al parque que quedaba cerca de su casa, y no pudo evitar llorar, porque sentía que ya no servía para nada, y las fuerzas no le daban para cumplir con las tareas que sus hijos y su esposo le imponían. Desde niña, doña Filomena había conocido el dolor y la fatiga, pues desde que tenía 7 años su padre la empezó a obligar a que lavara la ropa de él y la de sus hermanos. También la sometía a extenuantes jornadas de elaboración de dulces artesanales al lado de su madre. La niña iba a recoger leña todos los días. A las 4 de la mañana estaba en pie maneando los peroles con la espesa miel que luego ella y su madre moldeaban aún estando caliente para convertirla en diversas figuras de caramelo. Una vez que terminaban de hacer los caramelos y empacarlos, madre e hija salían a las principales calles de la ciudad para venderlos, mientras que los niños iban a clase y el padre a trabajar como estibador en el puerto de la ciudad. Cuando Filomena y su mamá vendían todos los caramelos, regresaban a casa para realizar las tareas domésticas. Sin embargo, una noche que su padre llegó ebrio y no encontró servida la cena, empezó a despotricar contra la señora y su hija, y en un arrebato de cólera las golpeó y le fracturó las manos a la señora. Filomena logró correr y evitó que el hombre le hiciera más daño, pero al dejar a la señora con sus manos dañadas, prácticamente obligó a la niña a hacer los caramelos ella sola y también las obligaciones de la casa. El hombre le pidió perdón a la señora y se quedó viviendo allí, pero ella nunca más recuperó las funciones completas de sus manos, por lo que su hija fue la gran víctima. Los hermanos de Filomena nunca la defendieron, sino que la trataban como una empleada doméstica. Ella tenía que hacer todo lo que ellos le pidieran, a pesar de que ella era la menor. Cuando los chicos crecieron, las cosas empeoraron para Filomena, quien además de encargarse de la ropa de sus hermanos, también tenía que lavarle a las jovencitas que llevaban ellos a casa, y cuando ya tenían hijos, la obligaban a cuidarlos y a cumplir con todas las tareas domésticas, pues le echaban en cara que ellos compraban la comida y pagaban los servicios básicos de la casa. Cuando Filomena cumplió los 30 años, parecía una mujer de 45. Nunca había tenido novio, porque su padre y sus hermanos se lo impedían, y las cosas empeoraron cuando su mamá murió. Así que harta de todo aquel maltrato, salió a la calle dispuesta a encontrar una solución para aquella mala vida que llevaba. Se sentó en una banqueta del parque, y hasta ella llegó un jardinero, quien le ofreció una flor. Desde ese día en adelante se veían a escondidas de su padre y sus hermanos. 6 meses después de aquel primer encuentro, Filomena se casó con el jardinero del parque en secreto. Salió de aquella casa con la ilusión de llevar una vida más digna, pero su esposo resultó igual de patán, y además de obligarla al servicio doméstico, hacía que atendiera a sus amigos cuando llegaban a tomar con él, y que se quedara hasta la medianoche cuando ellos se iban para que recogiera el tiradero que habían dejado. Con el tiempo, vinieron los hijos, y su esposo los crió como unos pequeños tiranos que trataban a su madre como a cualquier sirvienta, y se avergonzaban de ella, porque aseguraban que se miraba muy vieja y que era fea. Pero, entre más crecían los hijos, más maltrato había para doña Filomena. Ellos y su marido se burlaban de la señora, porque decían que estaba más arrugada que una pasa, y debido a aquello no cumplía con los quehaceres con la misma rapidez que antes, así que la apodaron la tortuga. Se quejaban porque a veces se le olvidaba echarle sal a la comida, y la trataban de inútil y estorbo. Doña Filomena sentía que todo lo que le decían era cierto, y le pedía a Dios
que se la llevara pronto de este mundo, porque ya no soportaba tanto sufrimiento. Ese día de su cumpleaños número 70, se fue al parque, aquel donde conoció a su marido tantos años atrás. Pero esta vez no solo se sentó en la banqueta, sino que también lloró. Un jovencito de unos 30 años, al verla sufriendo, se le acercó y le preguntó qué le sucedía. En ese momento la anciana sintió que al fin tenía alguien que la escuchara. Pero aquello no era todo, pues el joven venía del cementerio de enterrar a su madre y le dijo que sus hijos no sabían lo que estaban haciendo al maltratarla. Ya cayendo la noche se despidieron y al día siguiente se encontraron a la misma hora. El joven le propuso que se fuera con él y dejara atrás aquella mala vida, y sin pensarlo, doña Filomena aceptó. Ni siquiera fue por su ropa. Con el joven fue de compras y luego se instaló en una lujosa casa donde la trataban como una reina. Fue recuperándose del agotamiento crónico que tenía, mientras en su casa, sus hijos y su marido estaban vueltos locos sin ella. Solo les había enviado una carta diciendo que estaba muy bien. 6 meses después, el hijo mayor la vio saliendo de un fino restaurante y la siguió. El joven que la rescató le dijo que ahora era su madre y tenía la vida que merecía. Ella le dio la dirección de su nueva casa y llegaban a visitarla. Su esposo y sus hijos le pidieron perdón por haberla sometido tantos años a maltratos y trabajos domésticos. Ella los perdonó, pero les dejó seguir su vida sin ella. Muchas veces no valoramos la importancia del trabajo que nuestras madres y abuelas hacen en el hogar. Bueno, pero en realidad es más pesado de lo que nosotros nos imaginamos. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos haya sido de tu agrado y te aguardamos en nuestro próximo video. Hasta pronto.